Bueno muchachos, les habla su colega Haider Durán de esto que es electrónica para principiantes y en este caso quiero compartir con ustedes o quiero aportarles algo lo que es una falla que llega constantemente a nuestros talleres muchachos. Lo que son fallas de pantalla. Recuerden que aunque nos estemos enfrentando a una falla de pantalla, a veces se nos dificulta mucho en muchas ocasiones poder diagnosticar o saber quién es el culpable. Pero recuerden muchachos, si comprendemos cómo funcionan, entenderemos por qué falla. Así que las fallas de pantalla vamos a dividirla en tres, vamos a tratar de poder diagnosticar o poder aprender lo que es el funcionamiento de estas partes de manera rápida, así que tenemos solamente unos minutos. Pasemos rápidamente a lo que es la pizarra. Ya estando aquí en la pizarra, la pizarra la van a tener aquí como siempre. Vamos hablar, aquí tengo un PDF de algo que ya hemos hablado ya en algún tiempo y sobre lo que es la falla del Moto G30. Vamos a usarlo para explicar un poco lo que es esa función. Recuerden que lo importante de poder diagnosticar de manera rápida es que ustedes comprendan cómo funcionan. Las fallas de pantalla están divididas en tres. Vamos a hacer aquí una aclaración. La primera, vamos a ver si podemos escribir de mejor manera. Bueno, la primera sería que el equipo no da luz. Sí. La segunda, que el equipo no da imagen. ¿Cierto? Y la tercera, que el equipo no da luz y no da imagen. Que tiene las dos fallas. Listo. Vamos a hablar de la primera, de lo que es el funcionamiento de backlight o el funcionamiento de luz. Cómo trabaja, qué circuitos están relacionados y qué componentes yo debo atacar y qué componentes me pueden causar lo que es un problema en ese dispositivo. Cuando hablamos de las fallas de iluminación o de las líneas encargadas de iluminación, vamos a hablar de 4 líneas importantes. La primera es la línea de alimentación principal al panel de diodos LED de la pantalla. Sí, porque ese panel que ustedes ven que alumbra en la pantalla son diodos de luz, diodos emisores de luz, que cuando hay un flujo de corriente ellos empiezan a dar lo que es su iluminación según el ritmo, la cantidad de corriente que hay a través de ellos. Listo. Ahora, lo que debemos comprender es lo siguiente, las líneas. La primera línea la conocemos como LEC A, que sería su ánodo, la línea principal de alimentación que llega al conector. También conocemos sus cátodos, que pueden aparecer como LEC 1 o LEC K, sí, o puede aparecer un menos. A veces no solamente aparece uno, sino que aparecen dos, puede ser LED 2, LED 3, LED 4, como en los Y9 Prime 2019, que tienen 4 cátodos. Son necesarios para que funcionen lo que es la parte de backlight. Y una línea llamada, mayormente la conseguimos como CAC, ¿sí? Que es una línea de identificación que cuando la pantalla está conectada, el circuito identifica que debe trabajar porque ya tiene su accesorio puesto. Entonces son las líneas encargadas. Ahora, ¿cuáles son los componentes relacionados? Aquí podemos ver en la imagen que tenemos un LCD LED K, sería ¿qué? Su cátodo. También tenemos LCD LED A, que sería su ánodo de alimentación principal. Necesita sí o sí una alimentación de 1.8 también para lo que es la parte de iluminación y su línea de identificación, que aquí está identificada de esta manera. Listo, entonces esto sería lo básico, lo fundamental, lo que nosotros por lo menos ahora como principiantes debemos saber para poder reparar. Ahora, ¿cómo es posible? Porque no sé si ustedes sepan, pero las pantallas necesitan un mínimo de 16 voltios hasta 32 voltios, lo he podido medir en algunas pantallas. Esas pantallas tipo LCD o IPS o Incel, todas esas pantallas TFT, todas las que vienen con papelitos por dentro que se abren, ese tipo de pantallas usan este tipo de configuración a la hora de alimentar lo que es el panel de iluminación. Ahora, si nosotros revisamos lo que es el funcionamiento de ese tipo de circuitos, él trabaja de la siguiente manera. ¿O cuáles son los componentes relacionados? Vamos a hacerlo aquí rápido en una guía o en un dibujito para entenderlo. Está relacionado nuestro IF PMIC.
El IFPMIC está relacionado con lo que es la parte de luz porque es el circuito que se encarga de alimentarlo a través de una bobina, la cual sale a través de ella una línea que se llama PPH Power. Sí, exactamente, PPH Power, la que nosotros conocemos, que es la línea que a veces nos genera consumos iniciales, que es la que alimenta todo el teléfono. Esa línea, esa misma línea que ustedes están imaginándose en este momento, puede llamarse BPH Power, B+, VSys, B-Back, tiene diferentes nombres según el tipo de procesadores. Ahora, esa línea, uno de los sectores que alimenta es a la parte de backlight o la parte de luz. ¿Y cómo llega esa alimentación al circuito? A través de una bobina. Conecta el circuito en sus dos extremos. Aquí tengo al IC. Bueno, vamos a acomodarlo aquí un poco que se torció el IC, se ve feo. Ahí tengo el IC de luz, pero la bobina tiene conexión por sus dos extremos al circuito. ¿Por qué razón? Ahora vamos a seguir y ya les explico por qué. Va a haber un diodo de protección, un diodo que no va a permitir que ese voltaje tenga retorno. Este diodo está en serie. Va a haber, puede ser uno o dos condensadores, vamos a dejar uno. Va a haber un filtro y esa línea va a llegar a nuestro conector FPC. Esa es la línea principal de alimentación. Eso quiere decir que aquí en el conector siempre vamos a tener el voltaje que está en la BPH Power, así no tengamos el teléfono encendido. Vamos a tener ese voltaje ahí presente. Listo. Ahora, los cátodos retornan al circuito encargado de emitir la luz, encargado de lo que es el driver de luz, como lo conocen, o el IC de luz. Esos dos cátodos, si tiene dos o más, van directamente al circuito. Y también la línea de identificación cuando la pantalla está conectada. Listo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ese voltaje se convierte de, suponiendo 4.2 a 25, 28 voltios? Bueno, ya les explico por qué. Aquí dentro del circuito hay un switcheo. A medida que el switcheo se ejecuta dentro del IC, hay un corto a través de un MOSFET controlado y la bobina empieza a cargarse como campo magnético. Recuerden que la bobina se carga. Entonces se carga y cuando el circuito suelta el switcheo, la bobina envía ese pico alto de voltaje, atraviesa el condensador, no va a tener retorno porque el condensador de barrera no va a permitir que eso retorne nuevamente a la línea y pueda causar un daño en el equipo. El condensador se carga con, suponiendo 28 voltios, un ejemplo, y ese voltaje sigue y llega a nuestro conector FPC y la pantalla alumbra. Ahora, cada vez que hay un switcheo, la bobina en la bobina no va a salir nada, sino la bobina va a empezar a cargarse. Pero en ese momento en que la bobina empieza a cargarse nuevamente, ese voltaje va a desaparecer. En ese momento es donde el condensador se va a descargar y va a enviar ese flujo de voltaje que él almacenó adentro, porque el condensador trabaja como una mini batería, el cual almacena una pequeña energía como campo eléctrico adentro de sus dos barreras y retorna nuevamente a la línea mientras la bobina se carga. Entonces, mientras la bobina se carga, él va a suplementar o va a dar ese voltaje en la ausencia mientras la bobina cumple su función. Cuando él ya da y se descarga, ya el voltaje de la bobina viene acá y él vuelve y se carga y vuelve en ese ciclo uno y el otro, uno y el otro. Ahora, a medida que nosotros subimos el brillo en el teléfono, el switcheo internamente en el circuito aumenta. Entonces la bobina tiene que cargar y descargarse más rápido. Dato importante, cuando hay problemas de un equipo que no sube el brillo, que el brillo siempre es bajo, el brillo queda al 50%, o queda al 80%, o queda al 10%, que no sube al 100%, o que el brillo es muy bajo, muy tenue, o que la pantalla titile un poco, eso es problema de la bobina. ¿Por qué razón? Porque el circuito le está exigiendo para que la bobina se cargue a una velocidad en específico. Pero si el circuito le dice, cárgate rápido tantas veces por milisegundos, y la bobina está cansada, no es capaz de cargarse a la misma velocidad y por esa razón tenemos problemas en lo que esos dispositivos a la hora de tener
en esos dispositivos a la hora de que no nos den iluminación en su panel. Entonces ahí tienen ese dato importante, muchachos. Esto es un funcionamiento básico. Recuerden que el IC también necesita ciertas condiciones. Hay ciertas cosas que a veces uno se encuentra en los casos que hay que comprender en su totalidad cómo inicia el circuito. Ya eso lo iremos viendo más adelante. Pero ahora con lo que ya hemos visto vamos a ver el siguiente caso que tenemos a reparación y vamos a ver hasta dónde podemos llegar y qué podemos aprender. Así que sigamos. Bueno, muchachos, aquí ya tenemos este siguiente caso. Ya comprendiendo cómo funciona, entendiendo cómo trabaja cada sector, cada bloque, quién se encarga de y quién tiene cierta responsabilidad, vamos a tratar de diagnosticar este equipo. Es un Xiaomi el cual enciende. Vamos a conectarlo a la fuente, vamos a verificar que encienda. Es un equipo, por lo que estoy mirando aquí, que ha sido un poquito pues golpeado, bastante descuidado, pero ¿qué es lo que pasa? Que el equipo, ahí ustedes pueden ver el comportamiento en fuente, enciende, vibra, pero aquí yo alcanzo a ver el logo de Redmi en el fondo, no está dando luz. La falla de este equipo es una falla de iluminación porque la imagen sí la alcanzo a ver al fondo. Vamos a ver si en el microscopio se alcanza a apreciar algo, aunque se ve muy poco. No se alcanza a apreciar mucho, muchachos, en el microscopio. No se alcanza a apreciar mucho, pero aquí ya se ve pues el logo también de claro aquí al fondo. Pero el equipo sigue sin dar lo que es iluminación, no da luz, es una falla de luz. Ahora, ya comprendiendo esto, vamos nosotros a hacer el protocolo de diagnóstico. Lo que vamos a hacer es vamos a irnos a lo que es la herramienta de borneo. Vamos a realizar el protocolo normal. Lo primero que vamos a verificar es que ninguna de sus líneas encargadas de la luz esté en corto. Entonces vámonos al capture de pantalla. Vámonos a lo más fácil, el Hardware Solution. Abro Hardware Solution, Xiaomi, Redmi Note 9. Perdón, este es un 9C. 9C. Voy a la parte de LCD Light. Listo. Vamos a hacerlo por ahí. Si medimos todo y todo aparentemente está normal, nos vamos a revisar automáticamente lo que es el circuito, a ver si el circuito está funcionando o no. Ahí no hemos sacado todavía la tarjeta de su desensamble, ahí podemos medir. Entonces aquí tengo la línea relacionada, tengo un LCD CADC, tengo el LED 2 menos, LED 1 menos, que serían sus cátodos. Este sería la activación del circuito para verificar que la pantalla está conectada, y tengo LED más, que es lo que me está dando el Hardware Solution. Aquí faltan las líneas de control de 1.8, bueno, muchas cosas, pero vamos a revisar lo básico, esas 4 líneas. Que no haya corto en ninguna de esas líneas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos nuevamente al microscopio, vamos a acercar esta cámara un poco. Vamos a ver esta computadora aquí. A ver aquí que se nos desconectó. Bueno, esta cámara se nos desconectó aquí, vamos a conectarla nuevamente. Listo. Aquí el microscopio, listo. Entonces vamos a acercarnos acá un poco para que podamos hacer la medida. Vamos a verificar en escala de continuidad esas 4 líneas. Listo, entonces verifico la primera. Me dice el plano que están todas en la parte superior. La número 1 es el ánodo o la línea principal de alimentación. Listo, no tengo cortos. La tercera sería el primer cátodo, la siguiente el segundo cátodo, y la séptima, que sería esta, vendría siendo, y no tengo corto en ninguna de ellas. Ahora necesito verificar que tenga caída de tensión. Ahora vamos a verificar que haya caída de tensión, que tenga comunicación la línea. Entonces, ahí sí tengo que ubicar en escala de diodos mi multímetro
Pongo positivo a tierra y con el negativo voy a hacer la medida. Mido la primera, tiene una caída de tensión de 0.500, está bien. Cátodos deben ser similares, bien ambos. Y tengo la línea aquí de control del LCD, está bien. Listo, ahora una prueba rápida que puedo hacer, voy a conectar la batería y voy a verificar que llegue el voltaje que está manejando la batería. Si el mismo voltaje que tenga mi batería, vamos a ver si por aquí la puedo medir. De pronto por aquí se encuentra. Listo, tengo 3.9. Esos 3.9 que tiene la batería deben estar aquí en el conector, en el ánodo. Y tengo 3.9. Eso quiere decir que no tengo fugas, no tengo cortos, no tengo ausencia de voltaje. Por la bobina está atravesando lo que es la BPH Power. Sí, porque si tuviera una ausencia ya yo podía sacar una conclusión que algún componente en serie me está ocasionando la falla. Pero en este caso, hasta ahí tengo todas las condiciones. Ahora que me toca, vámonos al plano. Vámonos al plano esquemático. Y nos toca abrir, aquí en Borneo ya el Hardware Solution hasta aquí nos indicó, nos toca abrir el plano, porque la pantalla no solamente necesita esas condiciones, también el circuito integrado. Igual aquí podemos revisar, vamos a ver, por acá tenemos el circuito de backlight de este dispositivo. Listo, vamos a ver, aquí lo tenemos, un circuito bastante común. Vamos a ver si aparecen algunas de las líneas de control en lo que es el circuito de imagen. LCD solito, vamos a buscarlo y vamos a ver a dónde se encuentra. La BPH Power, bueno, este es el circuito que se encarga de la imagen. Vamos a ver si vemos en el conector FPC. Bueno, aquí tenemos un reset que llega acá. Aquí tenemos una línea de 1.8, también bastante importante. Listo. Ya para medir esa alimentación de 1.8, ¿qué me toca hacer? ¿O qué tengo que hacer? Tengo que encender el equipo o por lo menos conectarle el cargador. Listo, vamos a cambiar a voltaje. Y vamos a tratar de conectarle un cargador. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Si no, nos va a tocar encenderlo. Nos va a tocar darle con la tecla de encendido. Hemos encendido. Según lo que veo en el plano aquí, llega esa línea 1.8, llega acá. Vamos a ver. Nos va a tocar encenderlo con la fuente para estar seguros de que el equipo nos está encendiendo y que estamos haciendo bien la medida. Ahora ya que hago la medida, vamos a conectar aquí lo que es el equipo. Voy a conectar el equipo, voy a encenderlo. Ahí ya vemos el comportamiento en fuente. Vamos a ver, vamos a esperar. Listo, ahí ya nos encendió el equipo. Ahora vamos a tratar de medir ese voltaje de 1.8. Y tengo 1.8. Vamos a ver si aquí está la del reset. Ahí tengo la del reset también 1.8. Bueno, tiene todas sus condiciones para funcionar. No lo está haciendo. Ahora necesitamos verificar qué está pasando con el circuito de backlight, qué están ocasionándole, qué puede estar ocasionando esa falla. Aparte que veo que esta pantalla ya es cambiada. Listo, aquí ya nos dimos una sorpresa. Haciendo la inspección visual, aquí hay un detalle, la tarjeta tiene un detalle, la han dado bastante duro a esta parte superior. Y si le damos la vuelta, parece ser que aquí ya quitaron un blindaje. Y esta zona ya la han trabajado. Esta zona aquí ya la han trabajado. Pero esta zona no es de backlight. Esta zona es de imagen.
Esta parte, este circuito, aquí se ve flux, creo que lo cambiaron. Esta parte es de imagen, por lo que veo. Tiene flux, vamos a limpiar un poco esa zona ahí. Ahora, ya que vemos esa parte un poquito manipulada, vamos a abrir el plano y vamos a verificar cómo trabaja el circuito. Vamos a ver qué información podemos sacar porque el Jaguar Solution hasta ahí nos deja. Vamos al diagrama eléctrico. Xiaomi, vamos a Redmi 9C, que es el modelo que estamos trabajando. Vamos a abrir el layout, que es la imagen gráfica y tal de la tarjeta. Y vamos a abrir también el esquemático. Listo, nos ubicamos en el conector FPC J3003. Vamos a ver, J3003 J3001. J3001. J3001, aquí podemos ver las imágenes, lo que es la parte de la imagen, las líneas del protocolo de comunicación MIPI, alimentación de 1.8. Aquí tengo la línea LEC-A, tengo cátodos, tengo RESEC, tengo la línea de activación de la pantalla para verificar o validar que la pantalla está conectada. Tengo voltaje positivo y negativo. Vamos a ver ese IC que estaban trabajando. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Me causa curiosidad el U404. Vamos a buscarlo. U404. Listo. Vemos que aquí tiene unas líneas de control. Vemos que tiene la entrada de la línea principal a través de una bobina. Hay un switcheo. Me imagino para retroalimentar el IC. Aquí veo yo lo que es un protocolo de comunicación. Veo una línea de datos, una línea de reloj. Y veo el voltaje positivo y el voltaje negativo de lo que es la parte de la imagen. Listo. Pero algo que hay que notar aquí, vamos a ver. Que esto es lo que es la parte de imagen. Vamos a revisar aquí bien. El IC no lo voy a cambiar porque ya veo que ya le han dado calor y ya lo cambiaron. Pero aquí las líneas rotas, creo que hay un detalle grande aquí. Vamos a ver el layout, la parte de imagen. Según lo que veo, aquí falta un componente, este componente que está acá. Vamos a cambiar si falta este componente. Creo que aquí estos faltan también. Vamos a verificar bien. Déjenme, yo busco una tarjeta y verificamos con una tarjeta que tenga yo por acá. Vamos a verificar con una tarjeta a ver si faltan algunas resistencias ahí. Y también falta un componente, parece ser que es como un condensador. De pronto el condensador no es tan importante si va en paralelo. Y bueno, aquí tenemos, no van dos resistencias, no, esas dos resistencias que aparecen o que parece ser que fueran no van, pero el condensador sí va. Vamos a analizar con el plano. A ver qué podemos conseguir porque ese condensador puede ser que sea importante. Es este condensador, el C415.
Vamos a buscarlo acá en el layout, en el esquemático C415. Y parece ser que este condensador va en serie, un condensador C-Fly. El condensador C-Fly cumple una función muy importante porque, muchachos, sin ese condensador hace una validación en el circuito internamente para que el circuito pueda ejecutar sus órdenes o por lo menos ejecutar su función. Si ese condensador no está, porque es lo que va, ¿qué es lo que hace? El circuito lo que hace es enviar una señal, el voltaje se queda aquí, la señal pasa y retorna al IC y el circuito valida que todo está normal y él empieza a ejecutar. Entonces, como es una zona que han trabajado, vamos a empezar por ahí a instalarlo primero. Vamos a instalarlo primero y vamos a verificar. Entonces vamos a sacarlo de una tarjeta que tenemos donante y lo vamos a montar y vamos a ver cómo nos va. Seguramente lo tumbaron quitando el blindaje porque fue la zona donde lo arrancaron. Entonces lo que vamos a hacer son cosas que hay que tener en cuenta porque esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia a la hora de reparar. Ahí podemos cambiar circuito y si llega a hacer eso, no vamos a poder solucionar la falla. ¿Qué vamos a empezar? Vamos a hacer el cambio. Bueno, muchachos, aquí ya hicimos la instalación del condensador y vamos a probar, vamos a ver qué comportamiento tiene porque seguramente eso fue solamente un daño causado y de pronto porque pensamos que solamente un condensador no es importante, pero recuerden que los condensadores en serie sí cumplen un papel importante. Y más en este caso, este tipo de condensadores C-Fly. Entonces eso se puede ver mucho en audio, también en lo que es este tipo de circuitos de imagen. Sin este tipo de condensadores podemos tener algún problema. También se puede ver en lo que es la parte de carga. Entonces son bastante importantes que ya iremos hablando poco a poco a medida que vayamos encontrando estos casos, estaremos compartiendo la información. Bueno, esperamos que enfríe un poco la tarjeta. Vamos a probar nuevamente y vamos a ver qué comportamiento tiene el equipo ahora. Vamos a prenderlo con la fuente. Y ya el equipo está funcionando, ahí ya nos está dando imagen. Por causa, solamente la causa era un condensador. O sea, ahí vamos a esperar ahí que ya nos termine de cargar lo que es el sistema y ya el equipo está dando, ya está iniciando con normalidad. Miren que solamente un condensador puede causarnos una falla tan grave por la cual nosotros de pronto podemos sacar una mala conclusión. Esperar ahí que enfríe, vamos a conectar su batería. Pero recuerden, muchachos, que si comprendemos bien el funcionamiento de todo, entenderemos por qué falla.
Recuerden, muchachos, en compartir, dejar sus comentarios, que de esa manera nos están ayudando al seguimiento de la página. Tendremos varias capacitaciones, estaremos en lo que es la Ciudad de México, estaremos en Popayán, así que muy pendientes a esas fechas. Tendremos ya nuestra última fecha de capacitaciones presencial ya aquí en septiembre, ya estamos a una semana de iniciar, y por los compromisos ya creo que retomaremos nuevamente en febrero, así que muy atentos. También tendremos una capacitación online. Muchachos, espero que este material les pueda servir. Aquí ya tenemos el equipo totalmente funcionando, ya hizo iluminación totalmente trabajando y pudimos solucionar este caso comprendiendo el funcionamiento. Recuerden, muchachos, que de esta manera aprenderán a reparar fallas avanzadas de manera fácil y sencilla. Bendiciones a todos.